Hola, 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 ¿qué tal? Un saludo a todos nuevamente. Hoy vamos a iniciar la capacitación que es la columna vertebral de esta norma de inocuidad que se refiere a la metodología HACCP. HACCP, HACCP, con las siglas en inglés, que significa análisis y puntos críticos de control. Ok, eso es lo que significa HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control. Primero vamos a ver un poquito las definiciones. No me voy a meter en la parte del requisito como tal, más bien vamos a ver algunas definiciones que ustedes tienen que saber con respecto a esta metodología HACCP. Es una aplicación de 12 principios para el nivel básico. Solamente tendríamos que cumplir las actividades preliminares, que son 5, ahorita las vamos a ver, y después para ya la metodología implementarla debemos de establecer otros 7 principios, ¿sí? Que es, como les comentaba, es la columna vertebral. Pero primero vamos a ver qué es un análisis de peligros y puntos críticos de control. Pues bueno, un análisis de peligros es determinar la línea de proceso en todas sus etapas hasta el último eslabón donde la empresa eh, controla el proceso interno y tiene que hacer un análisis de todas las contaminaciones que pueda haber dentro del proceso, recordando que lo que nosotros estamos buscando, evaluando, es que la empresa no tenga contaminación por medio de materia extraña todo el tipo de basura, química, que el químico vaya a contaminar el producto, y biológica, que de alguna manera dentro de los procesos y por el tiempo de proceso podamos tener ahí contaminación biológica. También existe la radiológica. Ese tipo de contaminación por lo regular se da en materiales de dudosa procedencia o materiales que no han sido certificados. Por ejemplo, pues podemos tener todas las varillas que de alguna manera podrían contener plomo o algún tipo de contaminación que nos pueda dañar el producto o dañar la salud. Es importante determinar esto. La contaminación se da en diferentes tipos. Se puede contaminar un producto en diferentes, ¿cómo les puedo decir? Etapas, ¿no? Contaminación puede haber en diferentes causas. Por ejemplo, la contaminación no solamente proviene de proveedores, sino puede también provenir de personal, puede provenir también de la ropa, de una enfermedad, de malas prácticas de manufactura, tanto en el proceso como mantenimiento, o zonas comunes. Puede provenir de una contaminación cruzada que no es intencional, que básicamente por nuestro desconocimiento no tenemos las bases para poder observar o analizar que tenemos un riesgo de contaminación. También puede venir por eso, por el desconocimiento, por la falta de capacitación, por la falta de establecimiento de procesos adecuados, pero también puede venir de la parte vulnerable. Todas las empresas tienen algún punto vulnerable o puntos vulnerables dentro del proceso, pero también puede ser que sea una contaminación intencional. Y esa contaminación intencional se puede dar también interna y externamente. Entonces es muy importante que ustedes puedan observar una vez que
nos acreditamos en este programa es que sigamos haciendo mejoras con respecto a la contaminación y podamos observar si incluimos nuevos procesos, qué contaminaciones podríamos tener dentro del proceso. Recuerden que la contaminación como tal, nosotros como seres humanos pues la producimos, ¿no? En el caso también de nuestra salud, pues es importante que se establezcan acciones, porque de alguna manera también podemos contaminar el producto por contaminación biológica, por enfermedades, pero también por el mal uso o el no uso de equipo de protección en ciertas áreas donde el producto se ve más propenso a contaminarse, se ve más desnudo en sus etapas y ya es como que más delicado controlar esas etapas. Entonces, por todo lo que ya les comenté, puede venir una contaminación. Ahora, les voy a hacer definiciones sobre lo que significa cada definición de HACCP. Que por ejemplo están aquí los PPRO, que constituyen los puntos de proceso de producción con un menor riesgo de seguridad alimentaria o no existen límites medibles. Muchas de estas contaminaciones pueden ser cualitativas, que no tienen alguna medición como tal, pero que debemos de tomar en cuenta. Muchas cosas se pueden hacer cuantitativas, pero hay otras etapas que no las podemos controlar de esa manera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un PPRO y un PCC? Tras esta aclaración, podríamos indicar que si la probabilidad de que falle la medida de control es prácticamente nula, podríamos estar hablando de un punto crítico de control. Y le asignamos un valor de 0. Y por el contrario, si la medida establecida podría fallar por ser algo menos fiable, se establecería un PPRO. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los PPRs? Son condiciones básicas que se deben tener antes de implementar un sistema HACCP y de normas de gestión alimentaria. ¿Qué hace un PPRO? Ofrece soluciones de... perdón, este no es para este tema. Vamos a ver la diferencia. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que es un PCC a diferencia de un PCQ. Un PCC es un PC, perdón, es un punto crítico. Un PCC es un punto crítico de control y un PCQ es un punto crítico de calidad. ¿Sale? La distinción entre un PC y los puntos críticos de control requieren de experiencia y conocimiento de un sistema para poder ser diferenciados. Entonces vamos a poner aquí diferencia entre PC, PCC y PCQ. Ok, a ver si no lo arroja. PCC y PCQ establece una distinción importante. Esa ya la leímos. Les quiero más que nada mostrar las definiciones que realmente en este tipo de plataformas nos ayudan un poquito más a entender que una definición muy larga. Vamos a ver si aquí podemos encontrar la diferenciación. Bueno, un PC es un punto de control. O sea, en la empresa tenemos que determinar algunos puntos de control que no son realmente tan diferenciados que se podría contaminar un producto. Solamente es un punto de control para establecer acciones en caso de que se llegue a suscitar un tipo de contaminación, ¿no? Por ahí tenemos puntos de controles. ¿Cuál puede ser un punto de control? Pues el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos es un punto de control.
en donde todos debemos de lavarnos las manos para entrar a beneficio, para entrar a zonas de proceso. Un PCQ es un punto crítico de calidad. Por ahí en los departamentos de calidad tenemos PSQs que sí tendríamos que establecer mediciones o especificaciones, ¿sí? Para poder evaluar de alguna manera los procesos de materia prima. Y un PCC, como ya se los dije, es un punto crítico de control. Hay algo que se llama metodología de árbol, en donde nosotros tenemos que determinar si ese punto crítico o ese PPRO que nosotros identificamos necesitaría convertirse en un punto crítico de control. Creo que en definiciones, bueno, ya se los he determinado un poquito. Dice el PCC es una frase en la que se puede aplicar un control para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos. Para localizar un PCC se debe utilizar un guión de decisiones o un árbol de decisiones que ahorita se los voy a mostrar, respondiendo a algunas preguntas. ¿Sale? Bueno, pasando a este tema, vamos a ver los elementos que intervienen para establecer esta metodología. Recordando que esta metodología pues es la que está establecida en diferentes normas, sobre todo inocuidad, en procesos de certificación, así como la norma de calidad de ISO 9001-2015 que está basada en los procesos. Esta también, su metodología es hacia el sistema HACCP. Estas son las 12 que también es pregunta de examen. Las diferentes tipos de contaminación es pregunta de examen. Las definiciones pues también es pregunta de examen. Entonces, para poder estandarizar, antes de que se me olvide, nosotros siempre vamos a estar hablando de HACCP. O decimos HACCP o decimos análisis de peligros y puntos críticos de control. Entonces, para no aprendernos toda la definición, que son las siglas en inglés o siglas en español, que son APPCC, y es un nombre más cortito HACCP, entonces todos tenemos que decir que es la metodología HACCP. Hasta esa parte hay que determinarla y estandarizarla. Vamos a los 12 puntos. Primero, tenemos que formar un equipo. Es fundamental que estén presentes todas las áreas involucradas en la seguridad alimentaria. Aquí dice que todas las áreas en seguridad, pero realmente aquí nos ponen calidad, mantenimiento, producción, logística. Pero hay otras áreas que en esta norma o en esta certificación no lo pide propiamente, pero entre más personas con conocimiento, por ejemplo, el área jurídica. ¿Qué me podría aportar el área jurídica de una empresa? Si estoy viendo alimentos, pues sí puede entrar, porque el área jurídica, por ahí tenemos un punto de retiro de producto. Vamos a suponer que nuestro producto fue catalogado como una emergencia alimentaria y tenemos que retirar producto. El área jurídica nos ayuda primero pues para determinar todas las bases de los contratos, y en esos contratos se establecen requerimientos o especificaciones y van mucho más allá. Cuando tenemos que hacer un retiro de producto, tenemos que tener asesoría externa sobre cómo vamos a tratar una emergencia alimentaria en caso de que nuestro producto resulte contaminado. Entonces, en las empresas debemos determinar quiénes van a estar en el equipo. Entre más personas que estén dentro, van a aportar conocimientos que a lo mejor en el departamento de inocuidad desconocemos un poco, ¿no? Como el área jurídica. Luego, en el segundo punto tendríamos que describir el producto desde su elaboración, quiénes son los proveedores, de dónde salen,
cuáles son los tipos de producto que manejamos, la preparación, los ingredientes, el almacenamiento, las características físicas, químicas, biológicas, e incluso hasta recomendaciones en cómo se deben de almacenar los productos, en qué etapa de proceso nos encontramos, en fin, la descripción de producto es todo lo que hacemos y en todas las presentaciones que pueden adquirir nuestro producto. En el tercer punto es identificar el uso pretendido. El uso pretendido es todo lo que consideramos de advertencias que el consumidor debe conocer, o su uso previsto y su uso no previsto. Aquí dice uso pretendido, pero en realidad para que lo entiendan es uso previsto o uso no previsto. O sea, lo previsto es cómo puedo mezclar el producto, y el uso no previsto es a quién no está indicado. Por ejemplo, el café no está indicado para embarazadas, para niños menores de 2 años, en fin. Debemos de identificar todo y las mezclas que no pueden hacer con este tipo de producto. Por ejemplo, el café verde tiene alta cafeína, y si yo lo utilizo en una infusión con agua caliente, el café verde, pues me puede provocar a mí un daño si en determinado momento esa carga de cafeína no es adecuada para mi organismo. Entonces ahí tenemos que hacer también la cafeína se utiliza en medicamentos, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Luego nos pide que realicemos un diagrama de flujo de proceso donde identifiquemos todas las etapas del proceso. Confirmar en sitio o in situ la descripción de este diagrama de flujo con todo el equipo HACCP, y el equipo tiene que firmar el documento, primero de que pertenece al equipo y segundo de que fuimos a hacer una verificación en proceso, de que no se nos haya olvidado alguna etapa del proceso. Después, esas son las 5 actividades preliminares de la metodología HACCP. Tenemos que hacer 5 actividades antes de ya establecer una metodología. Bueno, una vez que nosotros determinamos el diagrama de flujo y todas las actividades, las primeras 5, en el número 6 debemos de identificar, en el principio 1, identificar los peligros de contaminación, ¿sale? Que se produzcan en todas las etapas. Tenemos que buscar contaminación física, química y biológica, y en su caso también radiológica. Podría pasar que un producto para la infraestructura de construcción vino de una zona, en una franja donde hay una guerra o donde hay productos biológicos que se están soltando por ese conflicto. Entonces nosotros, si tenemos la certeza de que no sé, una tolva, un silo fue construido o importado de esas áreas o de ese país, nosotros tendríamos que tener por ahí unos equipos midiendo la radiación que emite ese producto. Okay, ese es un ejemplo, por ejemplo, de contaminación radiológica. Después tenemos que determinar los puntos críticos de control, los puntos de control, los PCQs o los PPROs que nosotros determinamos en toda la etapa de producción. Después, en el punto 7, tenemos que establecer los límites críticos de cada punto de control. En específico, la laja solamente tiene un punto crítico de control que se establece en el área de secado. Ahorita vamos a ver un poquito de la determinación del árbol de decisiones. El número 9, establecer el sistema de vigilancia, un sistema de vigilancia que se esté operando de acuerdo a los puntos, a los PCCs, a los puntos de control o PCQs, puntos críticos de calidad que se hayan establecido. Debe de haber obviamente un monitoreo y debemos de cumplir toda la documentación que ya maneje la empresa o que se haya hecho dentro del sistema de gestión de seguridad alimentaria. Luego, establecer
acciones correctivas si en caso se llega a desviar alguno de estos puntos, de este punto crítico o de estos límites críticos que se establecieron. El número 11, establecer sistemas de verificación. Una vez definidos todos los puntos anteriores, se debe de verificar de manera completa el sistema. Por eso se deberán realizar pruebas, se deberán entrevistar a los operarios y auditar todas las áreas. ¿Cómo hacemos una verificación? Pues por medio de una auditoría. Que se estén llevando a cabo los puntos críticos de control, que estemos entregando, por ejemplo, en el punto crítico de control, antes de pasar a los hilos de pergamino, que el producto lleve entre el 10 y el 12% de humedad, según lo pida el área de ventas o el área de beneficio seco, que nosotros estemos cumpliendo con esos puntos críticos, y en caso de que no lo estemos cumpliendo, cuáles son las medidas que vamos a establecer. Establecer un sistema de revisión del sistema. Se debe de crear un sistema de documentación completo que incluya todos los instructivos, procedimientos y registros adecuados para garantizar el correcto funcionamiento de la metodología HACCP, el mismo que debe ser revisado periódicamente mediante un sistema determinado. Nosotros, el área de inocuidad, tenemos que hacer esta revisión, ¿ok? Ya vimos definiciones, ya vimos tipos de contaminaciones y ya vimos los 12 principios divididos en 5 actividades preliminares, que son los primeros 5 pasos, y los últimos 7 pasos son ya la aplicación de la metodología HACCP. Bueno, ahora vamos a ver lo creado en nuestro sistema de gestión. Bueno, primero ahí nos dice, vamos a revisar los 5 tareas preliminares. Bueno, este es el procedimiento. Voy a quitar esto. Bueno, primero lo que tenemos que hacer nosotros es establecer una carta en donde nosotros estemos especificando quiénes son los integrantes del equipo HACCP. ¿Ok? Entonces por ahí, a ver, déjenme ver si está en esta carpeta. No, vamos a buscarlo. Bueno, aquí tiene como un daño el archivo. Bueno, vamos a saltar ese paso. Es una carta en donde se declaran todos los integrantes de los departamentos que participarán en el equipo HACCP. Ahí tiene que estar descrito el departamento y tienen que estar descritas sus actividades, en qué pueden aportar con base en sus conocimientos el equipo HACCP o las personas de ese departamento. ¿Qué podemos esperar de ellas? Y en las reuniones que tenemos al final de cosecha, nosotros tendríamos que estar estableciendo si alguien más entró al equipo, o en el caso de si alguien salió del equipo, algún departamento ya no está, o hay nuevas actividades, nuevos conocimientos que tengan esas personas que de acuerdo a todo el año recibieron formación en algunos temas. Bueno, se tienen que incluir esos temas. Y esa carta pues obviamente tiene que estar firmado, se tiene que generar un titular del equipo y tiene que estar firmada por la dirección, ¿ok? Ese es el primero, determinar el equipo HACCP. El punto número 2 es, ya lo cerré, pero el punto número 2 es la descripción del producto. Bueno, lo vamos a buscar. Los 12 principios de HACCP. Acá está.
Bueno, el segundo punto es describir el producto. Nosotros hicimos una ficha de descripción también del producto, donde ahorita vamos a ver el contenido. Ok, déjeme ver. Este no es. Ok. Aquí está el producto que nosotros manejamos. Café oro arábico y robusta. Descripción de cada uno. Cuáles son el análisis sensorial, la calidad, las características organolépticas, el porcentaje de humedad adecuado, qué se hace en el proceso. También tienen que estar identificados los procesos, qué se hace en el proceso húmedo, qué se hace en el proceso de beneficio seco, cómo se almacena, cómo se limpia, cómo se llama el producto, cuáles son las etapas, cómo se fermenta, cómo se lava, qué tipos de café son los que trabajamos en todos los procesos, los análisis de laboratorio, el proceso de beneficio seco, cómo manejamos cada uno de los productos, los ingredientes con los que se mezcla ese café, que en realidad nosotros ingredientes lo único que utilizamos para el proceso pues es agua limpia, dentro de del proceso, y también podemos hasta describir hasta los residuos, qué hacemos con los residuos y todo. O sea, es una descripción completísima de todo. Después el tipo de envase, si es primario, secundario o terciario, dependiendo. El uso previsto, cómo se puede consumir el producto, si se considera los alérgenos, si hay una mezcla con alérgenos. Los alérgenos los vamos a ver eh, antes de este curso. Consumidor potencial, quiénes son los que consumen este producto, los grupos vulnerables, el tipo de almacenamiento, el tiempo de almacenamiento, la vida útil del producto, el porcentaje de humedad que debería de cumplir, los grados centígrados, la humedad relativa, en fin, las condiciones de transporte, las condiciones de envasado, en fin, hay una descripción completa y creo que detallada de todo lo que se hace en este proceso, ¿no? Luego, etapa posterior del café oro. También tenemos que describir, porque no es un producto final al consumidor, entonces tenemos que hacer una descripción de todas las etapas posteriores a lo que nosotros vendemos o comercializamos, que es el café oro. Que pues bueno, se debe de tostar el café, a qué temperaturas se tuesta, qué tiempo se deja reposar, cómo se realiza el molido, los riesgos del consumo de cafeína, las características químicas, en fin, toda la descripción debe de estar en estos documentos. Después vamos a revisar cuál es el tercer paso: identificar el uso previsto o uso no previsto. Ya también está dentro de las descripciones que les hice. Luego realizar un diagrama de flujo de proceso. Entonces por aquí también ya tenemos, aquí debemos de ser muy descriptivos, deben de estar establecidos una simbología que represente el diagrama de flujo de proceso. Tenemos que identificar las diferentes etapas, las decisiones. Aquí ya tenemos que establecer los PPROs, tenemos que establecer los PCQs, tenemos que establecer el punto crítico de control. Por ejemplo, aquí nosotros ya lo tenemos determinado. Si tenemos maquinaria, si las maquinarias se calibran, si hay un punto de inspección, si hay un punto de muestreo, cuáles son los residuos que nosotros estamos generando, como agua residual, pulpa, mucílago, y en el área de beneficio seco pues obviamente la pajilla.
Para una mejora, también establecimos uno ya para beneficio seco, cómo es que se manejan las Big Bag que son reutilizables, que deberían de estar identificadas, los hilos de pergamino, de café seco, las áreas de las maquinarias para el proceso de beneficiado seco. Si necesitan calibración, podemos poner simbología de calibración, los residuos que se generan, que son la pajilla, el polvo propio del proceso. También por ahí tenemos una contaminación que debemos estar cuidando, que es el retiro de materia extraña. Eh, en fin, todo eso, hacia dónde se van, qué tipo de envasado utilizamos, que en este caso son los sacos de yute o los big bag o super sacos de 1000 kilos. eh, Cuánto tiempo lleva el almacenamiento temporal, podemos poner esa cifra, la capacidad, por ejemplo, de los almacenes A, B y C, o 1 y 2 y 3, es el transporte interno que nosotros utilizamos, los montacargas, en la etapa de comercialización, el servicio que nos presta la agencia aduanal, con los contenedores, en fin, todo se especifica en este diagrama de flujo. Si utilizas simbología, entre más detallado esté, más podremos entender y capacitar a las personas para sus procesos, ¿sale? Entonces, esta es la tercera actividad, perdón, la cuarta, y la descripción, o más bien la definición. Tendríamos que ir a sitio a verificar entre todos, sobre todo el personal operativo, que no se nos haya pasado alguna situación. Y si se dan cuenta, aquí tiene la fecha de elaboración. Por ahí en observación de auditoría nos dijeron que se hiciera en otro documento que no fuera dentro del diagrama de flujo, pero bueno, nosotros lo establecimos así: la fecha de elaboración, la fecha de la revisión, fecha de actualización, la firma del coordinador del equipo HACCP, la firma del director general, y deben de firmar el diagrama de flujo en sitio todos los integrantes del equipo HACCP. ¿Sale? Esto es lo que hicimos en las 5 actividades preliminares. Después de ahí pasamos a el siguiente punto, que es el número 6, que es la identificación de los peligros y puntos críticos de control. Ahí tendríamos que hacer una descripción de, en todas las etapas, de las posibles contaminaciones física, química, biológica. Entonces, aquí en cada etapa de proceso, desde los productores, nosotros ya podemos identificar cuál es la recurrencia o probabilidad que tenemos, sobre todo las contaminaciones que podrían entrar a beneficio, pero también tenemos que evaluar si el impacto es significativo, si el peligro es relevante, si entra como un programa de prerequisito, y paso del proceso o control, donde estamos eliminando esta contaminación. Ahorita vamos a ver un poquito del árbol de decisiones. Después de ahí tenemos, aquí hacemos, si en los productores, podemos tener materia extraña, podríamos tener preventivamente identificado que también podríamos tener contaminación química con los plaguicidas, fungicidas o cualquier otro producto químico que se le pone en las fincas y que no está permitido para consumo humano. Y los biológicos, ¿no? Descomposición de materia orgánica, pues que presenten hongos. Uno de los peligros que tiene el café es la ocratoxina, que esta puede provocar pues daños en la salud, daños en la gestación, daños en los riñones y en otras funcionalidades del cuerpo. Después se establece una codificación de colores, de cuál es la probabilidad y el impacto que tiene. La probabilidad, tenemos que evaluar si
es poco probable o raro o casi seguro que se vaya a contaminar. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la experiencia que ya tenemos y el impacto. Puede ser insignificante, o sea que se puede ser controlada por medio de una limpieza y que con eso podríamos pasar el punto de control. Y en el caso severo, extremo, es a donde nosotros tenemos que identificar realmente pues que no esté pasando eso, ¿no? En el área de transporte de cereza, también ahí en la parte de los en las compras de café, por ahí tenemos contaminación, en los transportes que transportan el café cereza hacia beneficio, también tenemos posibles contaminaciones, sobre todo en materia extraña o algún producto químico, alguna limpieza mal adecuada o una limpieza que no se realizó en el transporte. Luego tenemos el área de pesaje, tenemos también ahí el vertido de cereza en sifones, establecimos para el área de muestreo, para el área de prelimpia, para el proceso de despulpe, para el lavado mecánico, para lavado en almacenamiento temporal, también en las tinas de fermentación, en el secado del grano, en las pruebas de laboratorio también, aunque pensemos que no, por ahí podemos tener alguna contaminación cruzada, alguna contaminación por personal, por enfermedad, por no establecer las medidas de control, como el lavado de manos, como utilizar cubrebocas, como comer en las áreas o un cubrepelo. O en los casos de las personas que tienen barba, que no tengan un cubrebocas que cubra la totalidad de la barba. En la etapa de prelimpia, de café seco, clasificación, en la parte del envasado, en almacenaje, logística y embarques. Entonces todos esos procesos tuvimos que hacer un análisis de peligros. ¿Ok? Después de ahí vamos a determinar de todos esos análisis de peligros, vamos a establecer los puntos críticos de control mediante la metodología de árbol de decisiones. La primera pregunta que se nos hace es, ¿esto es un esquema que la propia metodología te la da? Entonces te hace una pregunta, ¿se han instaurado medidas de control para el peligro considerado? Vamos a suponer que entra café cereza y como tal lo vertimos y en el vertido no tiene algún elemento de contención como la rejilla y pasamos el producto así con todo y basura, con basura grande y pequeña y no tenemos instaurado ninguna medida de control. Entonces el árbol de decisión no solamente nos sirve para determinar un punto de control o un punto crítico de control, sino para analizar y establecer medidas de control si no lo estamos haciendo, suponiendo que en sifón no tengamos la rejilla y esté pasando materia extraña pequeña y grande. Puede ser PET, puede ser palos, lo que sea, ¿no? Lo que el productor encuentre y le eche a los costales de café. Entonces, por ejemplo, si nosotros no tenemos instaurada una medida de control, pues podemos empezar a trabajar en ello. Obviamente, si no tenemos establecido una medida de control, pues no estamos cumpliendo con la inocuidad. Entonces, ¿cuál sería la medida en el caso de vertido de materia de café cereza? Lo que no estamos haciendo es una medida de control contra la materia extraña. Entonces, la medida de control que se debe realizar es instaurar o instalar dentro de sifón, como lo tienen ahorita, una rejilla con tales medidas para que contenga la mayor materia extraña que pudiera contener el café cereza desde su corte. ¿Ok? Eso sería una medida que nosotros estamos estableciendo y el árbol de decisiones nos
debemos de contestar sí o no. Si no tenemos una medida, es necesario establecer el control en esa etapa. Ponemos si sí o no tenemos una medida de control. Si tenemos una medida, regresamos a hacer la pregunta. En el caso de que no la tengamos, pues el equipo HACCP tiene que empezar a pensar qué es lo que vamos a establecer como medida de control para ese punto de control que no tenemos identificado o a lo mejor no lo estábamos pensando. Bueno, en el caso de que digamos que sí tenemos una medida instaurada, nos vamos a la pregunta 2 y nos pregunta, ¿elimina esta etapa el peligro o reduce su frecuencia a nivel aceptable? Y ahí tenemos que contestar otra vez sí o no. Si yo contesto que sí, que en esa etapa se elimina, en esta etapa se elimina el peligro o se reduce su frecuencia a un nivel aceptable, me lo manda como punto crítico de control. Y en el caso de que contestemos que no, nos pasa a una tercera pregunta. ¿Puede tener lugar una contaminación o crecer el peligro hasta niveles inaceptables? Si yo le pongo que no, o sea que ya no puede crecer el peligro, es un punto de control. Si yo le pongo que sí, paso a la última pregunta, que es, ¿puede eliminar una etapa posterior el peligro o reducir su frecuencia a un nivel aceptable? Si yo le pongo que sí, paro y lo determino como un punto de control. Y si le pongo que no, es un punto crítico de control. ¿Sale? Como les comentaba, ahí en la descripción de los monitoreos que realizamos, ya solamente tenemos un punto crítico de control. Aquí después se establece la etapa, se contesta realmente la metodología por cada peligro y obviamente nos da la respuesta si es o no un punto crítico de control. Entonces las observaciones o el análisis de contaminación que se hizo nos dio como resultado que no es un punto crítico de control, excepto en el secado del grano. Ahí es a donde tenemos marcado el punto crítico de control. ¿Por qué es un punto crítico de control? Estamos estableciendo una humedad entre el 10 al 12% y vamos a suponer que esta es mayor, arriba del 15%. Nosotros no nos pudimos dar cuenta que ese punto de control no lo medimos bien y se pasó a nivel mayor de 15% de humedad hacia el silo de pergamino. Y ese silo de pergamino va a estar una semana, más o menos, en un almacenamiento temporal antes del pasar a proceso de beneficio seco. En ese tiempo, como tenemos elementos para que crezca una contaminación como es la temperatura, la humedad y el tiempo, nos va a producir que esa humedad excesiva que tiene el grano, un tipo de hongo, cualquier tipo de hongo o locratoxina. Y entonces en el último punto nos dice que si se puede eliminar en una etapa posterior el peligro o reducir su frecuencia a un nivel aceptable después de que se contamina, después de que le sale hongo al café por la humedad excesiva y por el tiempo y por la temperatura, ya no hay una etapa que pueda quitar eso. Entonces por eso se consideró como un punto crítico de control. Todo lo demás es controlable. Todos los PSQs, que son puntos críticos de calidad que dependen de una especificación, esos los podemos controlar. Pero una vez que nosotros ya tenemos el café dañado por humedad, ya no hay una etapa que se lo pueda quitar. En realidad tendríamos que desecharlo o desechar todo ese silo. Entonces por eso es importante hacer una buena determinación en el árbol de decisiones. En el siguiente punto debemos de establecer los límites críticos para cada uno de los PCCs, pero no solamente para los puntos críticos,
sino también lo que tenemos que hacer es determinarlo para los puntos de control. Aunque no todos los puntos de control, como ya les decía, pueden ser cuantitativos. Hay unos que dependen de que son cualitativos, que no podemos establecer una medición que sea correcta o que no hay un equipo que nos pueda medir esa cualidad. Entonces aquí en el siguiente principio tenemos que establecer los límites, el límite crítico. Recuerden que el límite crítico siempre se basa en un límite inferior y un límite superior. Sobre ese rango deben de permanecer los puntos. Si se sale de ese rango hacia abajo o hacia arriba, entonces estoy perdiendo la estabilidad de ese punto crítico. Y este se hace de acuerdo a todo lo que observamos o todo lo que analizamos en el árbol de decisiones. Por ejemplo, en el punto crítico de control, que es el secado del grano, las secadoras deben de estar por arriba de los 60 grados centígrados cuando se esté secando el café. Por ahí los controladores, los CCMs, marcan en las mediciones que nosotros estuvimos observando arriba de 90 grados. Y en los brazos de las secadoras, que es a donde se debe de medir la inducción del aire caliente, ahí tenemos también entre 80 grados hacia arriba. Entonces nuestro límite crítico está en realidad en un buen margen o en un buen rango. Y obviamente los operarios del secado deben de medir entre 10 y 12% de humedad del grano antes de salir de la zona de secado, para que pueda ser almacenado y su tiempo de vida en almacén temporal o en almacén de producto terminado o envasado esté en ese rango, ¿sale? Ese es el principio 3. Vamos a ver el siguiente. Dice establecer los límites críticos. Ese ya lo vimos. Principio 4. Establecer un sistema de vigilancia. Ok, el punto 9. Establecer un sistema de vigilancia. Establecer las acciones correctivas. Establecer un sistema de verificación. Y establecer un sistema de revisión del sistema. Lo vamos a encontrar en el siguiente documento, que es una descripción o una ficha, como una ficha técnica de cada uno de los puntos de control o puntos críticos, en donde estamos explicando el tipo de riesgo, la etapa en que se encuentra el proceso, el área, el peligro causa, hacemos una especificación un poquito más detallada por qué se podría dar esa contaminación, las medidas preventivas, si es un PPRO, un punto de control o un PCQ o un punto crítico de control, los límites críticos, por ejemplo, en esta personal interno expuesto por enfermedad por visitantes o contratistas externos. ¿Cuál es el riesgo? Una contaminación biológica del personal por enfermedad como ¿cuál? Salmonelosis, conjuntivitis, en el caso de influenza, lo que tenemos en diciembre, COVID ahora, algunas infecciones de la piel, una neumonía o algún tipo de bacteria. Ese es un riesgo. Si se dan cuenta, en la determinación al inicio de la capacitación les dije que tenemos distintos tipos de contaminación que se pueden dar. Esta puede ser una contaminación cruzada por personal no controlado en un acceso en el que todos pasamos y que no se establecieron las medidas pertinentes en la higiene del personal. Si yo ubico que esa persona le tomé la temperatura y está arriba de 36, entonces yo no apliqué las medidas de higiene del personal, no se lavó las manos y todavía lo pasamos a zonas de proceso o a interactuar con personal operativo de proceso y de alguna manera se enfermaron los operarios. Entonces
Este puede ser un peligro, es un riesgo, es una contaminación que no tiene ningún tipo de control. La etapa es el filtro de acceso del personal. El área donde se practica esto es en la caseta de vigilancia. Y el peligro causa pues una contaminación del personal, que ya les había comentado, por alguna enfermedad e infectar al demás personal de producción. Las medidas preventivas que establecimos, pues la toma de temperatura. En caso de que la temperatura esté elevada, tenemos que hacer un triage, en donde tenemos que hacerle preguntas al visitante o al proveedor, incluso hasta personal operario que llega y que tiene una enfermedad y que en ese momento a lo mejor puede tener una febrícula arriba de 37 grados de temperatura, pero de alguna manera en el tiempo que esté dentro de beneficio subirá su temperatura y tendrá por ahí a lo mejor COVID y enfermará a las demás personas. Lo que indica buenas prácticas de manufactura es que ese personal, si es personal operativo de proceso, debería de retirarse o ser monitoreado y cambiado hacia otra actividad. Esa es una actividad preventiva que deberían de establecer. Después reportar al jefe inmediato de tomar la decisión de retirar a esa persona o personal operativo y dirigirlo a su unidad médica para que le den medicamento. En las normas STPS, por ejemplo, tendríamos que tener el diagnóstico, la licencia en su expediente personal y deberíamos de tener un seguimiento si le dieron una licencia médica. Si, por ejemplo, si tenemos el caso de salmonelosis, debe de tener un estudio previo y el trabajador no podría regresar o reincorporarse a sus actividades si sigue saliendo positivo en ese análisis de laboratorio. ¿Ok? En caso de que sea un proveedor, pues a ese se debe de retirar y pues se deben de aislar del personal que está entrando en el punto de acceso. Los límites críticos es temperatura de 37.6 a 41 grados y el procedimiento, ¿no? Que nosotros ya establecimos ahí en la caseta de vigilancia. Medidas preventivas, que se debe de hacer en caso de que pueda dar un contagio, en caso de que se dé un producto, y los procedimientos de verificación. Tenemos que estar verificando que el personal operativo de caseta esté haciendo las bitácoras, que esté haciendo los triage, que esté tomando temperaturas para todo el personal que ingresa a beneficio y de alguna manera tener un punto de control eficiente y efectivo. Y estos son los documentos que intervienen en el proceso. ¿Sale? Por aquí tenemos un concentrado de lo que es los puntos críticos de control, los puntos de control, y hay unos puntos de control de calidad que pues realmente son inspecciones del producto en sí, ¿no? Entonces tenemos una declaración completa de cada una de las definiciones que vimos al inicio. Entonces esto es su capacitación de alguna manera. Ok, vamos a pasar a la parte de muestreos. Todo esto no tendría razón de ser si nosotros no estamos monitoreando, por ejemplo, la metodología HACCP, ¿no? Entonces por ahí nosotros establecimos en cada una de las etapas del proceso, pues obviamente muestreos, ¿sale? Que se van a estar estableciendo. Yo nomás se los voy a mostrar, pero realmente el área de calidad ahora es la encargada de darles la formación adecuada para el llenado de este tipo de muestreos, porque en la ficha que yo les mostré, en esa ficha técnica de los puntos críticos de control, en esas fichas yo ya les establecí los registros o cómo se llaman, ¿sale? Y en realidad yo nomás, por ejemplo, este es el muestreo en sifón. Tenemos la fecha de entrada, el turno, el sifón al que va el producto.
Por aquí nosotros establecimos un tiempo estimado de las horas desde el corte hasta que llegó a beneficio a las 6 de la tarde. Un promedio de 9 horas ya que pasaron que ese café fue cortado, y la cantidad vertida que trae ese camión. La temperatura del grano, la temperatura ambiente, la humedad, que esta la registramos por medio de una cámara térmica, que necesita calibración en alguno de los puntos. Tiene 2 puntos infrarrojo y se calibra uno de los puntos infrarrojo cada año para que pueda observar la temperatura. La hora de entrada a sifón, la hora de salida, puede haber entrado a sifón y permanecer ahí porque hubo una descompostura de las 24 despulpadoras, y tenemos que empezar a contar las horas que ya tiene de prealmacenamiento desde la fecha de corte hasta la hora de entrada a sifón, y después la hora de salida a proceso. En teoría, declarado por el químico, no deberían de pasar 24 horas para que la materia prima en esta zona nada más, no aplica para las demás etapas de proceso. 24 horas para que no se empiece a descomponer o a empezar a producir algunas sustancias o algunos hongos que por el alimento que ya tiene, temperatura, humedad y tiempo, ya tendríamos un peligro ahí de un producto, un químico o algún tipo de contaminación biológica que se esté creciendo o generando dentro del proceso. El turno y una observación de cereza, si es bueno o malo el tacto, agarrar un poquito de la materia prima, que en este caso es cereza, y el físico. Estos muestreos no son los que quedaron ya para la implementación de la temporada 2024-2025. Solamente les estoy dando una muestra, y ya el área de calidad nos hará favor de formarlos para que ustedes puedan ser evidencia documental. ¿Qué se audita? Se auditan todos los puntos, las 12 actividades que marca la metodología, pero en realidad donde el auditor siempre pone especial atención es que los monitoreos y la gestión documental y la trazabilidad documental de la metodología se esté realizando en el proceso. Eso es lo que auditan. Yo tengo que establecer una auditoría una vez que empiece la cosecha, a mediados de cosecha, para que yo pueda verificar que se estén cumpliendo los monitoreos que va a establecer el área de calidad. Esa la trabajamos en conjunción con el área de inocuidad, con el área de calidad, con el área de laboratorio de pruebas de calidad, con la participación del ingeniero Gustavo en beneficio húmedo y los supervisores de producción de beneficio. ¿Sale? Creo que eso es todo los puntos de la metodología. Ya saben, les voy a mandar, vamos a hacer la formación en sitio, y después les voy a mandar los links para este video y la parte de su examen, ¿ok? Y por ahí les estaré estableciendo el día que lo tienen que entregar. Por ahí les recuerdo que de las anteriores formaciones o capacitaciones no tengo todo el personal, que hay mucho personal que no ha realizado sus exámenes. Los exhorto a que lo hagan, por favor. Tienen que entrar a la liga, y por ahí me están reportando si no tienen en el momento que yo les mando a los jefes de área esos links para el video y su examen, me lo hagan saber lo más pronto posible para que yo se los esté enviando a sus teléfonos. Eso es todo, les agradezco, nos vemos en el siguiente.